Instituto Tecnológico Nacional, Campus Tláhuac. Análisis crítico de la arquitectura y el arte 2. Alumnos del arquitecto Salcedo Castillo Víctor Manuel. Grupo 2 a 5, equipo 3, presentan Barroco y Rococó entre los siglos XVII y XVIII. ¿Qué tal? Buen día. Hoy les presentaremos lo que es el tema del barroco y el rococó entre los siglos XVII y XVIII. Los que les presentaremos este tema somos Jiménez Núñez, Daniel, Manzano Rodríguez, Francisco de Jesús, González Martínez, Carla Ariadna y su servidor Martínez Mendiola, Jorge Iván. A continuación daremos lo que es el inicio al tema. Nosotros somos el equipo 3. Vamos a presentar lo que es el tema. ¿Vale? Ok, antes de hablar sobre el barroco tenemos que entender específicamente qué era el barroco, ¿sí? Para esto les daré una breve introducción. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte y que, partiendo desde diferentes contextos histórico-culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos, entre ellos la literatura, la arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, etc. Infinidad de artes fue la que se desarrolló mucho en esta época, ¿sí? Dando esto se manifestó principalmente en la Europa occidental, pero debido al colonialismo pues también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas, principalmente en Latinoamérica, sí, hasta aquí, hasta México llegó todo eso. Cronológicamente abarcó todo el siglo XVII y principios del siglo XVIII, con mayor o menor prolongación en el tiempo dependiendo de cada país. Se suele situar entre el manierismo y el rococó, en una época caracterizada por fuertes disputas religiosas entre países católicos y protestantes, así como marcadas diferencias políticas entre los estados absolutistas y los parlamentarios, donde una incipiente burguesía empezaba a poner los cimientos del capitalismo. Esto más que nada sería lo que es el barroco. A continuación seguiremos con más temas que nos podrán dejar más en claro, nuestra parte sobre lo que podemos comentar sobre esto. A continuación. Ok, pues vamos a retomar lo que son los temas. Entre ellos tenemos lo que es la reforma y contrarreforma. ¿Qué es la reforma? La reforma o reforma protestante es el nombre que se le da al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, ¿sí? Este movimiento lleva a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo, ¿sí? La reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con los diversos religiosos, pensadores y políticos europeos que buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica. Además de esto, de negar la jurisdicción del Papa sobre toda la cristiandad. El movimiento recibiría posteriormente el nombre de Reforma Protestante por su intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de retomar a un cristianismo primitivo. Eso es lo que sería la reforma. Se denomina reforma católica o contrarreforma a la respuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante de Martín Lutero, que había ya debilitado a la Iglesia. Abarca desde el Concilio Ecuménico de Trento en 1545 hasta el fin de la Guerra de los 30 años en 1648. Sus objetivos fueron renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Se centró sobre todo en estos aspectos. Número 1, la doctrina, ¿sí? Número 2, la reestructuración eclesiástica con la fundación de seminarios. Número 3, la reforma de los orígenes religiosos haciéndolas volver a sus orígenes tradicionales. Número 4, vigilar de los movimientos espirituales centrándolos en la vida piadosa y en una relación personal con un sacerdote y con Cristo, ¿sí? Esos serían ahora sí que los aspectos que se estarían manejando en la contrarreforma. Bueno, continuando con los temas, tenemos también lo que es el modo de producción. En este caso el colonialismo juega un
un rol muy importante en lo que es esta parte, ya que el colonialismo es un sistema social y económico por el cual el Estado extranjero domina y explota una colonia. Por lo general se hace con una fuerza militar en la cual el país no puede oponerse al colonizador. Y en este caso, el colonizador, invasor o conquistador impone el control militar, económico y social, ¿sí? Normalmente mediante la designación de personas originarias del país conquistador. La colonización supone una usurpación o apropiación de la tierra y con ella el robo de su riqueza y recursos. El sometimiento de la población que puede considerarse esclavos sin los derechos de la metrópoli, ¿sí? La imposición de los intereses de la metrópoli sobre los del país colonizado en materias de cultura, religión, estrategia militar, estrategia económica, derechos civiles, políticos o sociales. Bueno, pues ahora iniciamos con lo que es el tema de los asentamientos humanos y la ordenación urbana. En este caso tocaremos los temas que son la ciudad barroca, Versalles y el modelo de la ordenación urbana. ¿Ok? Dicho esto, pues vamos a comenzar con lo que es pues este tema. La ciudad barroca. En la valoración de la ciudad barroca, la ruptura de las murallas la convierte en una ciudad abierta, ¿sí? Suprimieron las fortificaciones, sustituyéndolas por un anillo casi completo de boulevards. Estas ciudades heredan el planteamiento del Renacimiento y de las ciudades ideales, que se configuraban en base a la armonía geométrica. Es, en definitiva, un urbanismo abierto en contacto con la naturaleza que busca la integración de las partes de un todo organizado. En esta parte, uno de los grandes aportes en la arquitectura barroca vendría siendo los ejes transversales y los esquemas radiales, con lo que la idea antes aludida de integración y dispersión está presente. Las fuentes, estanques y canales dan variedad al espacio, ¿sí? Esta singularización es la que define el urbanismo, que busca el uniformismo de sus plazas y grandes avenidas, en vez de empezar con un sistema. En este caso ya el monumento se convirtió en un elemento polarizador de todo un espacio, en el que un factor urbanístico alrededor del cual se organiza todo el entorno. El urbanismo se ensayó primero en los jardines, escenarios específicamente propicio para ello, ¿sí? El urbanismo de Versalles significa la consagración de que todo está ordenado para su mera contemplación, ¿sí? Es como les en este momento voy a explicarles lo que es la estructura de la ciudad barroca, ¿sí? En cuanto a esto tenemos, digamos, las plazas. Las plazas son uno de los más importantes elementos del urbanismo barroco, ¿sí? Embellecen la ciudad, son un punto de referencia para trazado de calles que las unen, son un reflejo simbólico del poder civil o religioso y escenario de fiestas y representaciones sociales o teatrales. En cuanto a los templos, la relación con Dios se hace diálogo por medio de la obra artística, ¿sí? Las ceremonias necesitan una buena acústica y visibilidad para escuchar la predicación y seguir el lenguaje gestual del orador. En el caso de la organización de las ciudades, casi siempre iba jerarquizado. En este caso el orden iba primero las iglesias, después los palacios, a continuación los jardines, después hospitales, hospicios, escuelas, plazas, paseos, casas y al final las construcciones habitacionales, ¿sí? Este sería pues la organización de las ciudades en la época del barroco. En cuanto a los templos, la relación con Dios se hace diálogo por medio de la obra artística. Las ceremonias necesitan una buena acústica y visibilidad para escuchar la predicación y seguir con el lenguaje gestual del orador,
¿sí? El espacio urbano de las iglesias jesuíticas, con circulación independiente de las capillas laterales y la preferencia por la planta de cruz latina tradicional con una gran cúpula. Barroco, la época del sentimiento español. La primera mitad del siglo XVII constituye el inicio de la arquitectura barroca en España. Este primer barroco está muy ligado a Juan Herrera y a su principal monumento, el Escorial, el Real Monasterio de San Lorenzo, el Escorial. Es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca, un colegio y un monasterio. Se encuentra en la localidad de San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad de Madrid, y fue construido en el siglo XVI. Será a mediados del siglo cuando se empiezan a eliminar los vestigios de Juan Herrera y la ornamentación comienza a hacerse un poco más flexible. España fue el centro de poetas barrocos, de los cuales se destacan Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso Molina y Baltasar García. Esto se debe en gran medida a la participación en la arquitectura de hombres polifacéticos, mitad arquitectos, mitad pintores, mitad escultores, como Alonso Cano. Una de las principales características del barroco es que era un arte que expone el gusto por lo extravagante y el exceso de ornamentaciones. Otra de las características es la valorización del detalle, como ya se dijo, el exceso de la ornamentación, la búsqueda de la espiritualidad, el contraste entre luces y sombras, el dualismo y la contradicción. Los personajes aparecen en posturas muy dinámicas con rostros y gestos muy expresivos, ya que el barroco es la época del sentimiento. Las composiciones grandiosas con personajes vestidos ricamente en alegorías religiosas, dinámicas o mitológicas en las grandes cortes de batalla, como es el ejemplo de las lanzas. En el siglo XVII se introdujo el barroco a América. En primera instancia, una de las características de introducir el barroco era el de poder llevar el mensaje de evangelización a los indígenas. En una segunda instancia comenzaron a aparecer los artistas locales, en el cual se dio una mezcla de lo español con lo árabe, lo indígena y lo negro. Ya el barroco adquirió ciertas características propias, por el cual se le dan ciertos nombres de indohispano, criollo, mestizo o poblano. El poblano viene de Puebla, en México. Entre los escritores más destacados de la literatura barroca en América destacan Bernardo Balbuena, grandazo mexicano, Sor Juana Inés de la Cruz, llamada en esa época la 10ª musa, y Carlos Singüesa y Góngora, escritor polifacético que escribió poemas, ensayos y crónicas. Muchas de las iglesias americanas realizadas por indígenas y mestizos recargaron mucho y tenían muchas características del barroco español, pero en ellas se destacaron ciertas características. Por ejemplo, en las iglesias los ángeles y los santos tenían características indígenas o mestizas. Por ejemplo, los 3 reyes magos se incluyó un rey indio y un rey mestizo. Los rasgos básicos del barroco fueron transmitidas por los religiosos mediante libros, imágenes o estampas que tenían de cada una de las iglesias europeas. De cierta forma, la arquitectura tomó una gran importancia en el barroco americano, porque se tenía la necesidad de poder construir algunas iglesias para los indígenas recién cristianizados. Entonces se tuvo que buscar una idea para poder formar las iglesias y adaptarla a las costumbres que ellos tenían. El barroco en México se convirtió como una clave para la identidad iberoamericana,
ya que se mezclaron la cultura española y la cultura indígena, dando paso a la colonia, lo que hoy conocemos como México. Es de gran importancia porque en ella se mezclaron creencias, costumbres de las dos culturas y entonces se creó lo que hoy se conoce como México. Y después de que termina el barroco, empieza el rococó. El rococó dio sus inicios alrededor del año 1800 en Francia, cuando la corte se encontraba en su mejor momento. Este tipo de vida cambió un poco y la vida estaba llena de lujos, ostentaciones y recargada de celebraciones. De esta manera el arte se vio reflejado en esta forma de vida y solamente quedaron pocas características de lo que era el barroco dentro del rococó, como el gusto por lo exagerado y lleno de ornamentaciones. El arte rococó se considera un estilo naciente de la aristocracia o de modo cortesano. En el rococó se comienzan a ver figuras más delicadas, naturalistas y chinescas por la decoración de porcelana. Definitivamente el rococó es un arte desentendido de la espiritualidad y que no tiene ningún carácter social, desentendido totalmente de la religión y mundana. Su nombre de roca y ley, que significa roca y conchas. De esta manera vienen las características del rococó, que son detalles de tallos, de flores, de rocas y sobre todo de las conchas, que tienen un carácter más natural. Con esta pintura elegante llena de colores delicados, formas, curvas, telas decoradas, mitos y personajes, sensualidad, alegría y frescura, se trataron temas campestres, historias pastoriles, fiestas cortesanas y aventuras amorosas. Es cierto que en la pintura y la escultura aún predominaban características religiosas, pero es menor cantidad que en las del siglo XVI. De esta manera se empieza a perder auge a la Virgen de los Remedios y entra la Virgen de Guadalupe. De esta manera en México se tiene un sentimiento de nacionalidad. Como ya se dijo anteriormente, las características hispanas empezaron a predominar en estas características religiosas. Después de que termina el barroco, empieza el rococó. El rococó dio sus inicios alrededor del año 1800 en Francia, cuando la corte se encontraba en su mejor momento. Este tipo de vida cambió un poco y la vida estaba llena de lujos, ostentaciones y recargada de celebraciones. De esta manera el arte se vio reflejado en esta forma de vida y solamente quedaron pocas características de lo que era el barroco dentro del rococó, como el gusto por lo exagerado y lleno de ornamentaciones. El arte rococó se considera un estilo naciente de la aristocracia o de modo cortesano. En el rococó se comienzan a ver figuras más delicadas, naturalistas y chinescas por la decoración de porcelana. Definitivamente el rococó es un arte desentendido de la espiritualidad y que no tiene ningún carácter social, desentendido totalmente de la religión y mundana. Su nombre de roca y ley, que significa roca y conchas. De esta manera vienen las características del rococó, que son detalles de tallos, de flores, de rocas y sobre todo de las conchas, que tienen un carácter más natural en la pintura. Con esta pintura elegante llena de colores delicados, formas, curvas, telas decoradas, mitos y personajes, sensualidad, alegría y frescura, se trataron temas campestres, historias
pastoriles, fiestas cortesanas y aventuras amorosas. Pero sobre todo, la mujer se convirtió en el centro de inspiración como una figura dotada de total belleza. Entre estos pintores destacaron además los que plasmaron el erotismo como Francois Boucher, quien fue el pintor oficial de la corona en el año 1765. En sus obras refleja y expresa la vida de los nobles franceses en su relajación moral. Ejemplo de ellos son el baño de Viena o las odaliscas. La expansión del arte rococó extendida a otros países de Europa se dio principalmente gracias a Giovanni Antonio Canal, también conocido como Canaletto, oriundo de Venecia, quien se convirtió en uno de los grandes representantes del rococó en la pintura fuera de Francia. Sus producciones se caracterizan por la finalidad del detalle, incluso en una mínima visibilidad, por la calidad artística de Canaletto, quien se encargó de elaborar paisajes de su ciudad natal en distintos escenarios de la vida cotidiana. Es que se mira sus pinturas como si fueran un detalle histórico. Una de las características del estilo rococó en la arquitectura será la marcada diferencia entre exteriores e interiores, siendo el interior un lugar de fantasía y colorido, mientras que la fachada se caracteriza por la sencillez y la simplicidad. Se abandonan los órdenes clásicos y las fachadas de los edificios se distinguen por ser lisas, con edificios de forma circular. La mujer se convirtió en el centro de inspiración como una figura dotada de total belleza. Entre estos La arquitectura, al igual que otras artes en el Renacimiento, tuvo un gran desarrollo, el cual fue influenciado por diversos factores y pensamientos derivándose de una cierta inconformidad al curso que tomaron las artes durante la Edad Media. En la Edad Media la arquitectura se centraba en la glorificación de Dios y la Virgen María, o en la construcción de relicarios, como es el caso de Notre-Dame de Chartres, en Francia, un gigantesco relicario que servía de hogar para albergar el vestido de la Virgen María. Esta manera de pensar en cuanto a arquitectura no permitía a los artistas poder expresar algún otro sentido en sus obras, que no fuera religioso. Sin embargo, en Italia, ese pensamiento teocentrista iba desapareciendo, iba surgiendo una idea en la cual Dios no era el centro de todas las cosas. Ahora el hombre se pensaba como el centro de todas las consideraciones, y los artistas comenzaban a razonar acerca de esos ideales clásicos que una vez le dieron a Roma una fama mundial. El primero de los arquitectos en darse cuenta de lo anterior fue Geoffroy Leon Baptiste Alberti, quien había tenido el privilegio de estudiar la escolástica Alberti. A través de sus estudios se dio cuenta de que en los 1000 años posteriores a la caída del Imperio Romano, ningún artista se había esforzado por traer de vuelta a la vida los ideales de belleza de los griegos y romanos. Además que se había publicado otros tratados más que los de Vitruvio. Pensaba que las construcciones hechas con el fin de glorificar a Dios carecían de belleza. Esta situación inspiró a Alberti a escribir sus propios tratados, basados siempre en ideales clásicos, inspirado en el tratado de arquitectura de Vitruvio. Mediante esta publicación, así como mediante sus obras, Alberti pretendía hacer que los artistas olvidasen los pensamientos que ya no habían de acordar. Alberti pretendía hacer que los artistas olvidasen los pensamientos que ya no iban de acorde a la época que se desarrollaban. Francesco Berromini, arquitecto, escultor suizo. Su verdadero nombre fue Francesco Castelli. Nace el 25 de septiembre de 1599 en Bisone Tesino y se suicida en Roma el 3 de agosto de 1667. Al principio albañil, como su padre, deja Suiza a un joven y se dirige a Milano, donde aprende dibujo y escultura. En 1619 parte para Roma, donde reside hasta su muerte. Trabaja primero en Vaselina, en San Pietro, como escultor ornamental bajo la dirección de Carlo Maderno. La ciudad eterna le abre óptimos horizontes, pero se le cruza en su camino un rival de alto nivel, Bernini. En 1634 realiza su primera obra personal, la iglesia de San Carlo alle IV
Fontane, denominado al San Carlino. Su fama crece y Francesco Berromini dirige numerosos proyectos. Le confían importantes trabajos, entre ellos la transformación de Basílica de San Giovanni y Latrano, la construcción de Oratorio de los Padres Filippini. Afectado por una profunda depresión, termina sus días lanzando su cuerpo contra una espada. Es sepultado en la iglesia de San Giovanni dei Fortini en Roma. Gian Lorenzo Bernini, escultor, arquitecto y pintor italiano. Bernini es el gran genio del barroco italiano, el heredero de la fuerza escultórica de Miguel Ángel y el principal modelo del barroco arquitectónico en Europa. Su arte es la quinta esencia de la energía y solidez del barroco. En su apogeo, en la escultura, su gran habilidad para plasmar las texturas de la piel, de los ropajes, así como su capacidad para reflejar la emoción y el movimiento eran asombrosas. Bernini introdujo cambios en algunas manifestaciones esculturales como los bustos, las fuentes, las tumbas. Su influencia fue enorme durante el siglo XVII y XVIII. Toda su vida la dedicó al trabajo y su trayectoria se caracterizó por el gran número de proyectos que emprendió. Desarrolló su carrera casi por completo en Roma, aunque había nacido en Nápoles. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre el barroco en México, el cual se dio en el siglo XVII. Ok, el barroco novohispano o barroco mexicano fue un movimiento artístico que predominó en la Nueva España del siglo XVI al siglo XVIII. Incluso al norte se extendió a principios del siglo XIX. Este movimiento, las formas clásicas y los ornamentos se organizaban o manipulaban al espectador con la mayor ilusión de movimiento, excitación visual y participación emocional. El estilo barroco había comenzado en Europa como una especie de continuación del Renacimiento. Más tarde se lograron apreciar las diferencias drásticas entre los dos estilos. El carácter dramático del arte barroco fue aprovechado por el absolutismo religioso y secular. La arquitectura, escultura y pintura barroca florecieron al servicio de la Iglesia Católica y de las monarquías que profesaban esta religión. En general, los artistas barrocos se centraban particularmente en las formas naturales, los espacios, los colores y las luces. El propósito era producir una experiencia emocionante, fuerte, aunque silenciosa. Por su parte, los artistas del barroco novohispano buscaban sorprender al espectador. Los contrastes como luz, sombra o colores repentino entre inesperado ayudaban a alcanzar este efecto. Procuraban la disolución de la unidad en vez del equilibrio. Las escenas solían estar muy cargadas de emoción, representando momentos y poses de intensidad dramática exagerada. Reafirmaban doctrinas de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, el sentimiento y el estilo barroco crecieron con el catolicismo o la contrarreforma. El barroco novohispano reafirmaba y elaboraba las doctrinas tradicionales de la Iglesia Católica. Entre estas doctrinas estaban la Eucaristía como sacrificio, el papel intermediario del sacerdocio, la devoción de la Madre de Dios, los poderes intercesores de María y los santos, el valor espiritual de la vida religiosa y otras. Bueno, en este caso podríamos también reflejar que pues aquí la iglesia está perdiendo, por así decirlo, como un tanto del poder que anteriormente ya tenía. Entonces pues buscaron de esta manera, por medio de pues como del arte y bueno, así de diferentes tipos, como pinturas y arquitectura y diferentes tipos de artes, a recuperar el poder que anteriormente tenían, ya que eso es lo que ellos estaban buscando. Les hablaré del churrigueresco del siglo XVIII. El churrigueresco es un término que se aplica a un peculiar estilo arquitectónico y de decoración muy difundido en España.
a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Este deriva del apellido Churriguera, patronímico de una familia de arquitectos barrocos, cuya obra presenta una intensa y vital decoración. Se aplica a toda arquitectura de abigarrada ornamentación, sobre todo a la retablística, en la que el adorno fluye por la superficie, desapareciendo la estructura escondida por ramajes, follajes y frutos. El término surge como crítica a José Benito Churriguera por su retablo en San Esteban en Salamanca, de 1693 a 1696, y alcanza un gran éxito en América del Sur, donde se extingue el último cuarto del siglo XVIII. Ahora les hablaré del diseño interiorista del barroco en México. Los centros de mayor desarrollo del barroco en México fueron la Ciudad de México y Puebla. La arquitectura fue la disciplina que mayor importancia cobró con respecto a otras artes. En la arquitectura barroca mexicana se multiplican y realizan las formas de los arcos, los frontones son abundantes y las molduras se realizan. La columna es exuberantemente ornamentada y se decoran todos los entrepaños. Las líneas se rompen hasta el infinito y la talla y la escultura se convierten en elementos decorativos, como por ejemplo, un ejemplo de el diseño interiorista en México podría ser la Catedral de Puebla. Se conoce a la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de acuerdo a su advocación mariana. Es la sede episcopal de la Arquidiócesis de Puebla. La catedral es considerada como uno de los museos más importantes de arte novohispano y posterior por los tesoros que alberga. A lo largo de los siglos se ha enriquecido en obras de pintura, escultura, orfebrería, carpintería de gran calidad artística, así como sus decorados. Las grandes puertas, estableradas, cancelería y los tesoros de la sacristía, que resguardan los ricos ornamentos sacerdotales bordados con hilo de oro y plata, vasos sagrados, cálices, copones, relicarios y cruces bañados en oro de incrustaciones de joyas y diamantes.